Juan capítulo 4 versos 23 y 24 son precedidos por una historia hermosa en donde el Señor Jesús, sin pretensiones, donde el Señor Jesús, sin prejuicios, sin vanidad, sin orgullo en su corazón, se acercan a una mujer que seguramente había sido rechazada por la sociedad judía, por todos los eruditos, por todos los sacerdotes, por todos los conocedores de la ley, rechazada por su ciudadanía, por su lugar de nacimiento. Una mujer que había sido rechazada durante toda su vida, también por los de su nación, tal vez por su familia, tal vez por sus vecinos. Una mujer que seguramente había sido rechazada por los demás, pues Jesús, siendo judío, no podía acercarse a él, a ella. Culturalmente no lo podía hacer. No debía hacerlo porque era mal visto por la sociedad. ¿Cuántas veces somos juzgados por la sociedad? ¿Cuántas veces los demás juzgan y critican, verdad? ¿Cuántas veces los demás se dedican a levantar su dedo acusador y criticar a las demás personas? ¿En pro de qué? ¿De qué ganancia? Pero el Señor derribó esa pared y se acerca a una mujer. Tal vez había sido también criticada por los suyos, porque Jesucristo le dice: trae tu esposo acá, trae tu marido acá. Y él le dice: Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes tampoco lo es. El Señor derriba también esas paredes que impedían que una persona se acercara a Dios, que impedían que una persona levantara su rostro a Dios y buscara la presencia de Dios en su corazón y en su vida. Dios derriba todos esos muros precisamente para alcanzar a los que el Padre ha determinado salvar. Dios derriba precisamente esos muros para salvar a aquellos que han sido determinados en la eternidad ser salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Dios se acerca a aquellos que han sido rechazados en todas las formas, en todas las situaciones, en todas las ambiciones de la vida. Y se acerca a esta mujer para expresarle la salvación y la vida eterna. Tanto así que esta mujer se convierte en una evangelista de su ciudad, en una evangelista de su lugar. Y va y trae a su marido, y va y trae a todos cuanto ella conocía, y les dice: miren, creo que estoy hablando con el Mesías, creo que aquel Salvador del mundo está aquí con nosotros. Vamos, veámosle, escuchémosle hablar. Solo porque el amor de Dios es así de grande y nos alcanza en su eterna misericordia y verdad. Pero si hay algo que debemos tener muy presente en nuestras vidas, es que a pesar de todo ello, nosotros debemos ser humildes de corazón y entender que delante de Dios no hay pretensiones, ni hay orgullos, ni hay arrogancias. Y si Dios nos escoge para llevar su palabra y su verdad, debemos hacerlo con toda humildad. Pero debemos entender también que a Dios se le adora con el corazón, que a Dios se le adora completamente. Que si Dios derribó esas paredes, que si Dios derribó esos obstáculos, que si Dios derribó esos prejuicios que habían sobre nuestras vidas. Porque por cierto, todos nosotros tenemos un día en nuestra memoria en la que podemos recordar cómo Dios se acercó a nosotros y nos salvó. Y te pido que por un momento te transportes a ese tiempo, te transportes a ese día en el que tú conociste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y dime, ¿quién hizo la obra? ¿La hiciste tú o la hizo Cristo? Dime, ¿quién hizo la obra? ¿El pastor o la hizo Cristo? Dime, ¿quién hizo la obra? Un exponente grande de la palabra de Dios, o Cristo en su humildad, en su amor, en su sencillez, se acercó a ti, no teniendo en cuenta nuestros pecados, no teniendo en cuenta tu maldad, sino que se acercó a ti y te dijo: mira, a partir de hoy serás mi hijo. Eso, mi amado hermano, ese detalle grande y sublime que Dios tuvo para con nosotros, ha de generar en nosotros la mayor expresión de adoración y de alabanza, la mayor expresión de amor hacia nuestro Dios.
Y Dios le declara algunas cosas a esta mujer que nosotros debemos tener presente. Y es que debemos adorar a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Y Jesucristo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si usted está aquí es porque ama a Dios. Si usted está aquí es porque decide servirle a Dios continuamente. Si usted está aquí es porque decide con su corazón amarle y servirle y honrarlo y exaltar el nombre de Dios hasta el último de sus días y con todas sus fuerzas. Si usted está aquí, amado hermano, es porque ha tomado la firme decisión en su corazón, día tras día, momento a momento, de honrar a Dios con su vida, con su pensamiento, con sus fuerzas, con su cuerpo, con sus bienes, con sus dones, con todo lo que el Señor le ha dado. Si usted está aquí es porque decide honrar a Dios con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con su esposa, con todos los que le rodean. Si usted está aquí es porque usted tiene la firme convicción de que usted y su casa servirán a Dios durante todos los días de su vida. Si usted está aquí es porque tiene la firme determinación de amar a Dios hasta que el último aliento de su ser exhale, hasta que llegue el día en que usted pueda decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos estoy. Señor, hasta aquí llego yo, pero tu gracia y tu fidelidad y tu amor seguirán eternamente y para siempre. Ese es el Dios al que adoramos, pero debemos hacerlo como Dios dice en su palabra, no como nosotros pensamos. Si Dios derribó algunos muros para llegar a nosotros, nosotros también tenemos que derribar algunos muros para adorarlo a Él. Y uno de ellos es que yo adoro a Dios como yo crea. Yo adoro a Dios como a mí me plazca, o yo adoro a Dios como yo creo que debe hacerse. Si Dios habló con esta mujer y le dijo: adorarás a Dios en espíritu y en verdad, se lo dijo por unas razones muy, muy especiales. Lo primero que debemos determinar hoy acá es precisamente, como he titulado el servicio, la enseñanza de hoy, es que Dios es espíritu. Hemos recorrido un bello camino mirando el por qué debemos conocer a Dios. Hemos recorrido un camino mirando también que Dios es verdadero, que debemos conocerlo, que debemos honrarlo a Él eternamente y para siempre, que deberíamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, que deberíamos dar nuestra mente y nuestro corazón al estudio de la palabra y a obedecer y a conocer a nuestro Dios. Hemos visto también a través de este estudio que Dios es un Dios trino, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios el Padre no es Dios el Hijo, pero es Dios. Dios el Hijo no es Dios Espíritu Santo, pero es Dios. Y Dios Espíritu Santo no es Dios el Padre, pero es Dios. Y los tres coexisten en una igualdad suprema, en una unidad sublime, siendo un solo Dios verdadero al cual adoramos y servimos. Y vimos algunos argumentos de ello y la deidad de Dios, conociendo por qué Dios es Dios y tratando de entender en una pequeña parte que Dios es santo, que Dios es sublime, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos y que Él conoce en todo de nuestro ser y de nuestra vida. Hoy estamos acá para mirar que Dios es Espíritu. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, le dice: Dios es Espíritu. Y esto quiere decir que aunque no podamos comprender totalmente la existencia de Dios, si se nos ha dado a comprender o a lograr entender, es solamente en parte. En parte conocemos, dijo el apóstol, en parte conocemos.
No conocemos en su totalidad, solamente una pequeña parte de Dios. Pero esa pequeña parte de Dios debemos nosotros evocarnos, debemos nosotros inclinarnos, debemos nosotros dedicarnos a estudiar a Dios en esa pequeña parte. Y esa pequeña parte se llama la palabra de Dios. Es solamente a través de la escritura que nosotros nos podemos acercar a conocer a Dios nuestro Padre. Dios es espíritu y eso significa que su composición es como tal incomprensible para nosotros. Solo sabemos que Dios es espíritu. ¿De qué se compone el espíritu? Bueno, no lo sabemos. La palabra no lo menciona. Pero Dios es espíritu. No es una fuerza, o como lo he dicho antes, no es un humo o una energía o un poder. Dios es espíritu. Y aunque esto pueda ser incomprensible para nosotros, no lo podemos comparar con nada de lo creado para decirlo. Es decir, aunque Él sea el creador de todo, no podemos expresar que Dios tiene forma de hombre, o que Dios en su Trinidad tiene forma de un animal, como dice la idolatría pagana. Porque la idolatría pagana muestra a Dios como forma de un animal, como forma de algo creado, de algo terrenal o de algo que está en el universo. No podríamos, sería aberrante, sería ofensivo y sería limitar a Dios. Dios es eterno, Dios es grande y nuestra mente no lo logra comprender. No limitemos a Dios. Nada de las figuras terrenales pueden contener la grandeza y la supremacía de Dios. Los salmos se dedican a expresar lo grande y lo maravilloso que es Dios. Es tan grande y tan sublime que no lo podemos comprender. Isaías tuvo una tremenda visión de Jesucristo, mirándolo sentado en el trono y los arcángeles rodeados de alas, rodeados de ojos, de poder y de gloria por todos lados. Adoraban a Dios y volaban alrededor del trono. Y él veía sus pies refulgentes como el oro, como el bronce encendido. Y él miraba que del rostro del Señor salían rayos, los cuales no podían contener nuestros ojos, no podrían contener nuestra vista. Él dice que del trono del Señor sale luz como no se puede contener en ningún otro lado, que la luz del sol no se puede comparar con la luz de Dios. Y Dios lo alumbrará todo. Y el libro del Apocalipsis se dedica a expresar lo grande y lo maravilloso y lo sublime de aquel Jesús todopoderoso. Y muestra a Jesús sentado como en un jinete, sentado en su caballo, pero es expresando el poderío y la autoridad de Cristo. Pero aunque ellos tuvieron esa visión de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, aún esas visiones no logran entregar un conocimiento entero de Dios. Solamente es en parte. Porque Dios es eternamente grande, es eternamente sublime. Él es poderoso, Él es el Dios que nos ha creado. Su aliento nos dio vida. Sus manos formaron nuestro cuerpo. Y su espíritu nos da ese intelecto que nosotros tenemos. Pero a Dios, dice Jesucristo, a Dios nadie le conoció ni le vio jamás. El apóstol Pablo dice que su inescrutable amor, que Él habita en la luz inaccesible, aquella luz que nadie puede tener acceso, aquella presencia a la cual nadie puede acercarse. Él es Dios, Él es eterno, Él es el Padre. Él es el espíritu de toda ciencia y de todo conocimiento. Él es el espíritu eterno. Él es el Dios sublime de misericordia y de verdad, que nos ha entregado su palabra de gracia, nos entregó su palabra de misericordia, la palabra de Cristo, el cual habitó entre nosotros siendo en forma de hombre, y habitó entre nosotros haciéndose como nosotros. Es aquel Dios que no podemos comprender. Pero traigo un ejemplo acá de una figura que puede hablarnos de Dios, y es Jesucristo, que de acuerdo con las declaraciones en los evangelios, Él en este momento tiene un cuerpo humano, de carne y de hueso, pues después de resucitar le dijo a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi llaga. Después de haber resucitado, Jesucristo fue y comió un pez asado con miel rodeada ¿cómo se diría? Miel encima, esparcida por encima. Y que yo sepa, los espíritus no tienen ni apetito, ni gusto, ni comen, ni beben.
Pero Jesucristo hizo y caminó y se mostró a las personas. Así que Jesús tiene un cuerpo en este momento, glorificado, sí, pero un cuerpo como el nuestro. Pero ese no es el cuerpo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es simplemente la forma en que Jesucristo se manifestó a nosotros. Pero esto lo hizo para Él ser glorificado, y su cuerpo es glorificado y sin pecado. Pero hasta ahí, solamente hasta ahí podemos entender lo que es el cuerpo de Dios, de Jesús nuestro Señor. Dios es espíritu y en su esencia tripartita, por lo que se trata de no se trata de una fuerza o de una energía, pues posee personalidad. La palabra del Señor nos enseña que Él tiene una personalidad, que cada uno de ellos tiene una personalidad, aunque hago la aclaración al decir que Él es una persona. La palabra persona es una palabra que se queda muy corta al momento de expresar a Dios, pues esa palabra determina de una persona humana, ¿sí? Solamente que utilizamos la palabra persona de Dios para poder expresar que Él también tiene voluntad, que tiene afectos. Se utiliza la palabra de persona de Dios porque esa palabra permite que Él pueda referirse a Él, a mí, a nosotros. Y dijo Dios, hagamos. ¿Sí? Yo soy el principio, el alfa y la omega. Esto habla de una persona. ¿Sí? ¿Me explico? Pero en realidad Dios es mucho más que una persona en su esencia. Dios es omnisciente, omnipresente. Quiere decir que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende. Que Dios es omnipresente, Él está presente en todo lugar. Amén. Dios no tiene la forma de un ser humano y mucho menos la forma de un animal. Dios no es la esencia o un pensamiento como lo afirma la filosofía básica. Tales aberrancias son prohibidas por Dios. Dios mismo dijo en Éxodo capítulo 20, si no estoy mal es el versículo 3. Dice Dios en su palabra: y no te harás imagen de ninguna cosa que esté en los cielos y en la tierra. De nada te harás imagen de Dios, y no lo adorarás y no te inclinarás a ellos. Bien, por un lado está diciendo no hagas ídolos que puedas idolatrar, pero no, por otro lado está diciendo Dios no tiene ninguna figura humana o animal para que tú lo adores. Dios no tiene ninguna de esas figuras. Él mismo allá lo prohíbe y exige que no sea así, de esa manera. Él existe en sí mismo. La palabra del Señor dice que Él tiene vida en sí mismo. Él tiene vida eternamente y para siempre. Adorar a Dios, cuando Jesucristo le dijo a la mujer, Dios es espíritu y adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Bien, ese adorar a Dios en espíritu quiere decir tal vez tres cosas, o seguramente las tres a la vez. La primera quiere decir que solo quienes han nacido por el Espíritu Santo le pueden adorar verdaderamente. Así que solamente los hijos de Dios pueden levantar una adoración verdadera a Dios. Solamente quienes han nacido de nuevo, solamente quienes han nacido del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a Nicodemo: no se trata de nacer de carne, no se trata de nacer de voluntad de varón. Dios es espíritu. Y así como el espíritu se mueve de un lado para otro y nadie conoce de dónde viene ni para dónde va, así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Esa persona que es nacido de Dios, es solamente Él podrá adorar a Dios verdaderamente. Usted me dirá, pero pastor, mi abuelito, él cree en imágenes pero adora a Dios. No, lo siento, la verdad es que está adorando otras cosas, no está adorando al Dios verdadero. Eso no es lo que dice la Escritura, eso no es lo que muestra la Escritura. Ese es un muro que debemos nosotros derribar en nuestras vidas. Pero es que esa persona es tan buena que de vez en cuando da ofrendas a la iglesia. Esa persona adora a Dios. No, está dando una ofrenda a Dios, pero no está adorando a Dios. Porque solamente podemos adorar a Dios en espíritu. Y una persona que no ha adorado, una persona que no ha nacido en el espíritu,
¿cómo va a poder adorar en el Espíritu si no ha nacido por el Espíritu de Dios? Así que solamente quien ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo le puede adorar verdaderamente. Así que también quiero yo decir en este punto que si usted es nacido del Espíritu Santo, que si el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu de que usted tiene vida eterna, de que usted es de Dios, usted puede levantar sus manos con toda confianza. Usted puede levantar sus manos a Dios y usted puede expresarle a Dios con todo su ser una adoración verdadera. Si usted ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios le da ese testimonio a su interior, levante sus manos y cante a Dios con toda su vida. Viva todos los días adorando a Dios. Vaya a su trabajo adorando a Dios. Viva su vida adorando a Dios. Que sus pensamientos adoren a Dios, que sus decisiones adoren a Dios. Levante un altar en su casa y adore a Dios allí con su familia. Levante un altar en su trabajo y adore allí a Dios. ¿Por qué? Porque usted es espíritu. Usted ha nacido del Espíritu Santo. Usted tiene la facultad dada por Dios para adorar a Dios verdaderamente. Usted lo tiene, y no me refiero a hacer un altar allá de piedra y colocar una imagen y adorarlo en su casa y en el trabajo y en la calle. No, su misma vida es un templo dedicado a Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 6: ustedes son el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Ustedes son ese templo. Ustedes son ese altar sobre el cual se entregará esa adoración a Dios. Dice Romanos 12:1 que ofrézcanse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es su culto racional. Usted es esa ofrenda, usted es esa adoración a Dios que se entrega todos los días a Él. Todos los días vayamos ante la cruz de Cristo para decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí están mis pasiones, aquí están mis debilidades, mis fortalezas, mis capacidades y mis pecados. Con todo yo te adoro a ti, Señor. Vaya usted ante Dios y entréguese todos los días en adoración al Dios vivo y verdadero, porque usted ha sido nacido de nuevo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que también quiero decir allí es que consecuentemente con esto debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder adorar. Así que cuando Dios lo motive a usted para entregar una adoración a Dios, hágalo. Adore a Dios con lo que usted tiene, con lo que usted es, con lo que usted es capaz de hacer. Con esos dones que Dios le ha dado, adore a Dios. Adore a Dios atendiendo a la iglesia. Adore a Dios sirviendo al cuerpo de Cristo. Adore a Dios con sus capacidades. Adore a Dios con todo su cuerpo. Porque allí Romanos 12:1 dice: sí, ofrezca su cuerpo. Pero a partir del versículo 4 y hasta el 12 va a nombrar una gran cantidad de dones que Dios da a los hombres, por los cuales nosotros podemos adorar a Dios. Así que adora a Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Eso también quiere decir Jesús. Amén. Tenemos muchas formas para adorar a Dios. Tenemos muchas maneras para adorar a Dios, dadas en nuestro ser, dadas en nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos que pueden decir: pero pastor, yo leo la Biblia y no soy capaz de pararme a predicar. Yo no tengo esa habilidad. Sí, es cierto, no es dada de parte de Dios, no es dado el don de la predicación para todos. Pero el que predica, hágalo, párese y predique. El que puede adorar a Dios con el servicio a los demás, hágalo. Dice que diligentemente sirva a Dios, honre a Dios. El que tiene la capacidad dada por Dios de presidir y de liderar, y bueno, pastor, vamos a hacer aquí, vamos a adornar aquí, vamos a trabajar allí, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Párese, levántese y hágalo. Dígame, pastor, mire, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en aquello. Me parece importante esto. Claro, hermano, hágalo. Son formas que Dios nos ha dado para servir a su cuerpo. Si usted dice: no, pastor, a mí no me gusta eso de estar sirviendo a la iglesia, a mí me gusta salir y predicar la palabra del Señor. Hermano, vaya y predique. Vaya y predique la palabra de Dios a diestra y siniestra. Son formas en que podemos expresar la palabra del Señor. Amén.
pastor, a mí no me gusta predicar en la calle, a mí me gusta es como estar con los niños, a mí me gusta es como la alabanza. Hoy en día se está abriendo un nuevo ministerio que es esta de los medios de comunicación. A mí me gusta esto como de los computadores, a mí me gusta. Bien, pues acérquese y dígame, pastor, yo quiero trabajar. Pero todos tenemos manos dadas por Dios, capacidades dadas por Dios, y sería un terrible error que nosotros metamos esos talentos que Dios nos da o esos dones que Dios nos da y los secundamos y no hagamos nada por ellos. Sería un tremendo error. Mire, pastor, pues yo no sé ni enseñar, ni música, ni nada. Yo no sé nada, pastor. Yo lo único que sé hacer es chocolate, pastor. Bueno, hagamos un chocolate y miremos qué hacemos con eso. Pero entreguemos esa ofrenda a Dios, ¿verdad? Amén, amados hermanos. La tercera forma en que podemos adorar a Dios es que debemos hacerlo con todo nuestro ser, con toda nuestra entrega y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra devoción. Me parecería muy triste, o mejor dicho, me parece muy triste que usted teniendo esos dones de Dios, que usted teniendo ese espíritu en su interior que Dios le ha dado, que usted se quede en la silla sin decir, bueno, yo me quedo aquí. Yo voy a mirar cómo el pastor predica. Pastor, mi don es escucharlo a usted. Bueno, gloria al Señor y me siento honrado por esto, pero yo creo que podemos dar un poco más. Sí, yo creo que cuando trabajamos unánimes a Dios, sirviendo a Dios fervientemente, nos unimos como iglesia, nos unimos como el cuerpo de Cristo. Y dígame qué parte del cuerpo suyo no tiene una función que cumpla. Hasta el pelito más pequeño, de eso me he dado cuenta aquí en Cúcuta, que hasta el pelito más pequeño me sirve para identificar que un zancudo se me acercó. Hasta eso tiene la habilidad de un pequeño pelito en mi cuerpo. Todo nosotros, las cejas, las pestañas, todo tiene una función en nuestro cuerpo. Las orejas, las manos, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestro cabello, todo tiene una función en nuestro cuerpo. Nos extirpamos las amígdalas. ¿Sí? ¿No sirven para nada las amígdalas? Algunas mujeres se quitan permanentemente las cejas y se tatúan las cejas. ¿No tiene su función las cejas para que las quites? ¿Cierto? No, todo en nuestro cuerpo tiene una función que cumplir y de hecho la cumple. Hay muchas personas que tienen que extirpar su apéndice, pero aún ella, que causa muchos problemas, tiene su función. Toda ella tiene su función, todo nuestro ser tiene su función. Así que, amados hermanos, ya que todo nuestro cuerpo funciona y funciona bien, todos nosotros como iglesia debemos llegar a ese nivel en que todos funcionamos como un miembro del cuerpo de Cristo y todos trabajamos. Y como dice el apóstol, la mano no puede decir al cuerpo, mira, me desligo del cuerpo, yo ya quiero ser una mano independiente, yo me quiero separar del cuerpo, yo me quiero ir. Bueno, hágalo a ver cómo le va. Una célula del cuerpo no puede decir, yo estoy inconforme aquí dentro de este cuerpo, yo estoy inconforme dentro de esta iglesia, yo quiero es hacer lo que yo quiera. ¿Y sabe qué le pasa a esa célula que piensa de esa manera? Por darle una facultad a la célula y decir qué piensa. ¿En qué se convierte una célula que intenta mutar? ¿En qué se convierte? En cáncer. El cáncer no es más sino una célula que muta a una forma diferente y una función diferente. Aquellos que dentro de la iglesia pensamos, es que yo no sé, yo como que no me hallo aquí en la iglesia, yo voy a hacer mejor lo que yo quiera, ¿sí? Yo me desligo de todo. Y hermano, estás a punto de convertirte en algo desagradable. Adorar a Dios no solamente es en espíritu, sino que es en verdad. Voy a recapitular las tres funciones. En espíritu quiere decir que se adora a Dios solamente quien ha nacido por el Espíritu Santo de Dios, que se adora a Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y que adoramos a Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra pasión y con toda nuestra fuerza.
Pero se adora a Dios también en espíritu y en verdad. Quiere decir que debemos adorarlo conforme a la verdad, conforme a su voluntad revelada en las sagradas escrituras. Adoramos a Dios de acuerdo a como dice la palabra del Señor, de acuerdo a como está en ella. Dice la palabra del Señor: levanten manos santas, sin ira ni contienda. Que si alguien tiene en su corazón y en su pensamiento algo al momento de entregar la ofrenda, deje su ofrenda en el altar, vaya, reconcíliese primero y ahí sí venga y ofrende al Señor y entregue a Dios su ofrenda. Son algunas guías básicas de cómo adorar a Dios en verdad. La palabra lo muestra. La palabra del Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Son formas en que debemos adorar a Dios: con santidad, con humildad, con entrega y con devoción. Eso dice la Escritura. Pero también quiere decir que teniendo el conocimiento en nuestra mente de lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer con nuestra vida, entonces nosotros debemos actuar de acuerdo a ese conocimiento que hemos adquirido. Y si la palabra del Señor me dice: ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, debo entonces cambiar mi forma de actuar, debo cambiar mi forma de amar para poder adorar a Dios. Si la palabra del Señor toca tu vida en un área específica y te muestra: sabes, debes cambiar esto, no es solamente para que se quede en el pasado, no, cambia tu forma de actuar, porque la palabra de Dios te lo está mostrando, y así tu adoración a Dios será verdadera. Quiero decir, si la palabra muestra algo en tu vida, haz algo con eso para poder adorar a Dios verdaderamente. Y adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Con todo esto pretendo decir que la adoración a Dios nace de un corazón que primeramente ha sido transformado por Él, por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra. Nadie que no haya sido transformado por la palabra de Dios puede adorar a Dios verdaderamente. Podrá tratar de hacer algo, pero su esfuerzo será en vano. Podrá tratar de acercarse a Dios, pero su esfuerzo será vano, será inútil. Podrá tratar de adorar a Dios, pero si la adoración no nace de su corazón, si la adoración no nace de lo profundo de su corazón, estará perdiendo el tiempo. Si usted cuando viene a la iglesia viene por mero compromiso, viene porque yo qué sé, porque mamá y papá se va a poner brava o bravo, porque esta semana entonces el pastor lo va a llamar y le va a decir: hermano, ¿por qué fue a la iglesia? Entonces antes de que me llame yo voy a la iglesia. Yo creo que no, la adoración no estaría haciendo nada. Pero si adoras a Dios desde lo profundo de tu interior, desde adentro de tu corazón, estaremos más cerca de entregar una adoración verdadera. Quiero decir también que la adoración a Dios es por medio de su palabra bendita. Y quiero decir también que la adoración a Dios ha producido cambios en nuestro ser por medio de la palabra. Y en mi humildad, con todo mi ser expuesto ante su verdad, le adoro. Conociendo que Él es el Dios verdadero, me acerco a Él y le adoro y lo exalto. Nuestra adoración a Dios no son actos. Hechos capítulo 17, vamos allí por favor. Hechos es un libro apasionante. Hechos 17, 24 y 25 dice la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templo hechos con manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir allí el apóstol Lucas? Lucas, ¿qué quiere decir allí cuando habla acerca de esto? Y bueno, quien lo está mencionando sí es el apóstol Lucas, perdónenme. Es que no podemos restringir a Dios a un templo o a una ofrenda. Bueno, Dios, tú estás dentro de esta ofrenda, o yo te adoro porque te estoy dando esta ofrenda, o yo te adoro porque tú estás en este templo. Dios no habita en templos hechos con manos humanas, y Dios no habita en la ofrenda que nuestras manos puedan hacer. Como si pudiéramos comprar su voluntad, como si Dios participara de sobornos y de cohechos. A Dios no lo podemos sobornar. Mira, Dios, yo te voy a dar esto, ¿sí? Pero entonces tú vas a recibir mi adoración. No, eso no es así.
Mira, Señor, yo sé que pequé ayer, pero yo te voy a entregar esto para que me perdones. No funciona de esa manera. No es así, no es así. Bueno, Dios, yo tengo una vida llena de pecado, pero pues yo voy a trabajar en tu iglesia para que... No, eso no es adoración. Bueno, Dios, yo no vine al servicio hace 8 días, pero bueno, voy a intentar hacer algo, voy a barrer la iglesia. Eso no es adoración. Eso no es adoración. La adoración a Dios no es algo que nosotros pagaríamos. La adoración a Dios es algo que sale de nuestro corazón. Dios no necesita de nosotros para su excelencia. Dios no necesita de nosotros para su complacencia. Nosotros necesitamos a Dios para poder existir. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no existiera? ¿Qué fuera de nosotros si Dios no nos hubiera escogido a nosotros? ¿Qué fuera de nosotros si Dios no nos hubiera apartado del pecado y nos hubiera limpiado de toda nuestra maldad y hubiera quitado todas nuestras iniquidades? ¿Qué hubiera sido de ti? ¿Qué hubiera sido de mí? Dios no necesita de nosotros para ser glorificado, pero nosotros sí necesitamos de Dios para hallar la salvación y la vida eterna. ¿Qué sería de nosotros sin Él? ¿Qué sería de ti sin Dios? Pero si Dios es espíritu, Dios es invisible. Si Dios es espíritu, a Él nadie le ha visto jamás. Juan capítulo 1, volvamos a Juan por favor, capítulo 1, el versículo 18. Dice en la Reina Valera: a Dios nadie le vio jamás. Aquí en mi Biblia dice: nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu y no le podemos ver con nuestros propios ojos. Su invisibilidad pertenece a esos atributos que Dios no puede darnos a nosotros en este momento. Eso hace parte de los atributos incomunicables de Dios. Dios no nos puede entregar esa invisibilidad. No lo hace en nosotros. No que no pueda, sino que no lo ha hecho en nosotros. Dios es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios no tiene una forma humana ni características de animales y de humanos, como lo dije anteriormente. Cualquier característica mencionada que haga referencia a algo, por lo menos usted ha leído en la Biblia cuando la palabra del Señor dice que, bueno, voy a decirlo de otra manera. ¿Qué versículo en la Biblia habla de que Dios tiene alas? ¿Cuál? ¿Cuál salmo? ¿Cuál salmo en la Biblia habla de que Dios tiene alas? Y de hecho muchos nos imaginamos a Dios con alas. Señor, Salmo 91: y bajo sus alas ¿nos qué? Nos cubrirá. Pregunto, ¿Dios tiene alas? A ver, levanten la mano los que dicen que sí tienen alas. Basado en la escritura, ¿cuántos dicen que Dios tiene alas? Entonces, ¿cuántos? Levanten la mano los que opinan que Dios no tiene alas. 1, 2. ¿Y el resto? 3, 4. ¿Y el resto? Bueno, Jonathan, hermano, dice que no tiene alas. Y si no tiene alas, ¿por qué la escritura dice bajo sus alas nos cubrirá? Y acabo de decir algo también concerniente a esto. Dios no tiene características como los seres humanos. Así que ¿por qué dice y habló con Moisés cara a cara? ¿Dios tiene cara? ¿Cuántos pueden decir que sí? Pero eso no quiere decir que Dios tenga manos, pies y corazón y ojos como nosotros. Y habla del corazón de Dios. No, cuando la escritura de Dios, o sea, primero que todo la escritura no se contradice. Si hay alguna contradicción, dejémoslo claro, es en mi mente. Si hay algún problema, recuerden que lo he dicho antes, si hay algún problema al momento de interpretar la Biblia, ¿es de la Biblia hacia Dios o de la Biblia hacia mí? De la Biblia hacia mí. Así que la Biblia no se contradice. Cuando la palabra dice que Dios tiene alas, tiene manos, tiene corazón, tiene cara, no quiere decir literalmente que Dios tenga esas cosas.
sino que Dios utiliza, el Espíritu Santo cuando inspiró la Biblia, utilizó algunas herramientas nuestras, humanas y naturales, para podernos comunicar algo de Dios. Así que si el Salmo 91 dice: y bajo sus alas nos cubrirá, no está diciendo que Dios tenga alas, porque ninguna otra parte de la Biblia afirma que Dios tenga alas. ¿Qué quiere decir entonces con y bajo sus alas nos cubrirá? ¿Qué se imagina usted que bajo sus alas nos cubrirá? Hay una referencia también, dice que así como una gallina extiende sus alas y recoge sus polluelos, así Dios nos recogerá o recogerá a su pueblo. ¿Qué quiere decir bajo sus alas nos cubrirá? Protección, cuidado. Señora, amor, el amor de Dios. ¿De acuerdo? Cuando, Señor, correcto. Sí, mi hermano José está diciendo que en el bautismo en agua de Jesucristo nuestro Señor, cuando Él salió del agua, y también en la transfiguración, cuando Jesucristo se transfiguró, dice que descendió el Espíritu Santo del Señor sobre Jesucristo en forma de paloma. No dice y bajó una paloma que era el Espíritu Santo, no, dice como en forma de paloma. También como en forma de viento, dice la Escritura en Juan capítulo 1. Se mueve de aquí para allá. No quiere decir que el Espíritu Santo sea un viento o sea una energía. No quiere decir eso. Simplemente que Dios es libre de moverse para donde Él quiera y como Él quiera, porque eso habla de su voluntad, eso habla de sus afectos. Cualquier característica que el Espíritu Santo mencione en la palabra del Señor simplemente intenta mostrar a través de un lenguaje conocido por todos nosotros algo de Dios, un atributo de Dios. Amén. Isaías capítulo 40 versículos 12 al 17. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Entonces Dios tiene mano, y una mano muy grande. Así que si las aguas de Dios hacemos una imagen, nos escalamos, todo el agua del mundo cabe en la palma de Dios. Así que Dios lo podemos medir y mide tantos metros de alto. ¿Eso es lo que podemos deducir? No. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que las aguas del mundo están en el hueco de su mano. ¿Quién se puede imaginar eso? ¿Hasta dónde nuestra mente lo puede comprender? Precisamente es eso lo que intenta mostrar la palabra, que Dios es tan grande, tan poderoso, tan sublime, que ni aún las aguas de los mares podrían contener o compararse con nuestro Dios. Sigue diciendo Isaías: y con su palmo tomó medida de los cielos, o con un tercio de la medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula, o las colinas con su balanza? ¿Quién guió el Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejero y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan las bestias para el holocausto. Todas las naciones son ante Él como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. Imagínense, en todas las naciones de la tierra, toda la extensión de los cielos, toda la tierra misma es como un grano de polvo. No quiere decir que podamos medir a Dios. Lo que quiere expresar el Espíritu Santo a través de ese versículo es que Dios es tan grande, tan poderoso, tan sublime, que todas las cosas para Él son tan insignificantes. Ahora pensemos en nosotros dentro de ese grano de arena. ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? Ok, esa es la grandeza o
o más bien intento explicar la grandeza de Dios de esa manera. Pero también dije que Dios es invisible, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, a Él nadie le ha visto jamás. Hebreos capítulo 11 verso 27 es un versículo que me encanta a mí. Hablando de Moisés, dice que Moisés caminaba como viendo al invisible. Bueno, ¿la Biblia se contradice o no se contradice? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, solamente un hermano me dice que no se contradice. Los demás tienen sus dudas. La Biblia no se contradice en ninguna manera, pero ¿cómo podemos ver lo invisible? En un solo versículo se está contradiciendo, viendo lo invisible, Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Sí, amén. Bueno, pero gracias, hermano, aunque ese verso no me explica a mí por qué en un versículo dice viendo lo invisible. Si es invisible no se ve, y si se ve pues no es invisible. ¿Qué quiere decir el apóstol aquí que escribió cuando se refería a ver lo invisible? Y veamos otros versículos entonces para intentar explicarlo. Nadie, ninguno de nosotros podemos siquiera pretender ver a Dios en su Trinidad. Primera de Timoteo 6 versículo 16 dice: el único que tiene inmortalidad y habita la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria y la honra y el dominio eterno. Amén. Nadie, ninguno de nosotros ha podido ver a Dios. Nadie podía sobrevivir ni siquiera un segundo si viera a Dios en su Trinidad. Éxodo 33:20 dijo Dios y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y sobrevivir. Pero también unos versículos antes le dijo: hablaré contigo cara a cara. Si habla con Moisés cara a cara y más adelante le dice: no podrás ver mi rostro, no podrás ver a Dios y sobrevivir, ¿qué es lo que está sucediendo allá? Y voy a ahondar más aún en esa duda y en esa inquietud. Dios se le presentó a Abraham. ¿Recuerdan que hace unos meses, 2 o 3 meses, miramos ese tema acá? Que Dios se le presentó a Abraham y le dijo: mira, tú tendrás un hijo, y la mujer que se está riendo allá dentro de esa carpa tendrá un hijo en su vejez. Y se le presentó a Josué y se le presentó al pueblo. Bueno, ¿cómo se le presenta y cómo habla con Abraham, con Moisés, con Jacob? ¿Cómo es posible que Dios se le presente a ellos y ellos no hayan sido muertos por la presencia de Dios y hayan sobrevivido para contarlo? Si la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y Jesucristo mismo lo afirma, ¿cómo es posible que la Biblia diga que ellos vieron a Dios? ¿Cómo? ¿Se contradice la Biblia? Vuelvo y digo, no, señores. Inclusive hay en la palabra del Señor la historia de un personaje llamado Manoa. Manoa, dice la palabra del Señor, que se le presentó el ángel y le habló, y después el ángel del Señor se fue y Manoa cayó en cuenta y dijo: hemos visto a Dios. Y le dijo a su esposa: mi hija, vimos a Dios, de cierto moriremos. Pero no murió. ¿Qué pasó entonces? Y como dicen acá, ¿cómo así? Y no podemos decir que fue un sueño. No, es que eso fue que él lo vio, así como Pedro vio en éxtasis que bajaba un lienzo grande y en él todo tipo de animales, reptiles y aves. Fue que ellos tuvieron una visión, tuvieron un sueño y vieron a Dios en el sueño. No, porque ellos se sentaron y hablaron con Dios. Y mientras Moisés estaba en la montaña, oía la voz de Dios. Éxodo capítulo 6, verso 2 y 3.
Dios continuó hablando con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Pero mi nombre, Señor, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Hombre, sí. Pastor, usted no está solucionando en nada esto. Le acabo de dar un versículo en el que dice: yo me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no me di a conocer. ¿Y si se sentaron y hablaron con Dios? ¿Se le presentó a Baal? Correcto, el ángel de Jehová se le presentó a Baal. Entonces, ¿qué quiere decir la escritura? ¿Que Dios es un ángel? ¿Cuántos opinan que Dios es un ángel? No, no podemos decir que Dios es un ángel. Como dicen los mormones. A propósito. ¿Sí? No, en ninguna manera. Sigamos adelante. No pierda mi hilo. Hechos capítulo 7, versículo 2. Dice: Esteban respondió, no este Esteban, sino otro Esteban: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando él estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Como tal se le presentó y comieron. No fue un espíritu, porque se sentaron y comieron. ¿De acuerdo? Porque Abraham, al verlo en su casa, dice que él fue hospedador de los ángeles y lo recibió y estuvo allá con el Señor. ¿Cómo podemos explicar esto? Y esto le va para mis amigos los testigos de Jehová, si me están viendo a través de esta pantalla. Explíqueme esto, señor testigo de Jehová. Amado hermano, ¿cómo puede usted explicar las apariciones de Dios en la Biblia? Juan capítulo 8, versículo 8, ¿qué dice? Algún hermano que por favor abra su Biblia rápido. Quiero darle la oportunidad de que lo lea. Juan capítulo 8, versículo 58. ¿Qué dice? Fuerte y claro, por favor. Un hermano, una hermana. Amén. Jesús le dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, antes de que Abraham naciera, yo ya estaba. ¿Sí? Yo ya estaba. Miremos otros pasajes, por favor. Números capítulo 12, versos 6 al 8. Él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré en visión y hablaré con ellos en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente, no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Porque pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. En persona Moisés habló con el Señor. ¿Sí? Juan capítulo 6, y aquí ya empiezo a sacarlos de ese gran problema en el que los metí. Me disculpan, por favor. Juan capítulo 6, verso 36. No es que alguien haya visto al Padre. ¿Dijo quién? Entonces, ¿quién vio al Dios el Padre? No, según eso que acabo de leer, ¿quién vio a Dios el Padre? Nadie. No es que nadie, ¿cómo dice? No es que alguien haya visto al Padre, sino ¿quién? Sino aquel a quien Dios, sino aquel que, estoy enredado, voy a leerlo. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? ¿Algún ser humano natural, normal? No. ¿Quién vio al Padre?
Jesucristo que vino del Padre, Él lo vio y Él lo da a conocer. ¿Con quién habló Moisés? ¿Con quién habló Balaam? ¿Con quién habló Abraham? ¿Con quién estuvo ¿cómo se llamó aquel hombre? Ya se me fue el nombre. ¿Cómo dije? Manoah, sí, Señor, gracias. ¿Con quién habló Manoah? Con Jesús. Con Jesús. ¿Quién estaba en la zarza ardiendo? ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es aquel propiciatorio? ¿Quién es aquel altar de sacrificio? ¿Quién es el sacrificio mismo? Jesucristo nuestro Señor. Nadie ha visto al Padre, solo Jesús, y Él lo da a conocer. Ahora sí, explíqueme, ¿cómo es que si nadie ha visto al Padre y cómo es que si alguien ve a Dios, aquella persona muere indefectiblemente? Le puso la mano sobre el rostro de Moisés y Moisés vio su espalda. Explíquemelo por favor ahora. ¿A quién vio Moisés? ¿Vio la espalda de quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Cuál mano estuvo en la cara de Moisés? La de Jesús. Si fuera Dios el Padre manifestándose a Moisés, o sea, una eternidad, una santidad tan sublime, un Dios tan grande y tan poderoso, amado hermano, nuestro cuerpo no lo puede contener, y el cuerpo de Moisés no lo hubiera podido contener. Amén. Pero Jesús, Él, ahora se me fue la palabra. Su naturaleza, acuérdame la palabra que te dije más temprano. Digamos que le habló a Moisés en la zarza. No, directamente le habló a través de la zarza. Amén. Entonces, ¿quién se manifestó en el tiempo antiguo? Jesucristo. ¿Por qué se manifestó en el tiempo antiguo? Porque antes de que Moisés naciera, Jesús dijo: yo ya existía. Jesucristo existe desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo no tiene principio y no tiene fin. Él es la eternidad completa. Él tiene vida en sí mismo. Por eso dijo: yo entrego mi vida y yo mismo la tomo. Él no tiene principio ni tiene fin. Zacarías capítulo 12 versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿A quién miraremos? A Jesucristo. No podemos mirar al Padre. Por pura misericordia no podemos mirar al Padre. Miramos a Jesucristo nuestro Señor, y Él nos da a conocer al Padre. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por Él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él como quien llora por un primogénito. Juan capítulo 1 versículo 14. Vamos a ir a Juan por un momento, y allí miramos otras verdades importantes. Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo que en el principio estaba Dios. Y en el versículo 11 va a decir que Dios a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Amén. ¿Quién vino a los suyos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y en el versículo 14 va a decir de qué manera vino Dios al mundo. El verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Vuelvo y digo la frase que dije al principio. El Padre no es el Hijo, pero el Padre es Dios. El Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Hijo es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios. Dios en su forma de Hijo, Dios como Hijo, en su persona de Hijo, vino a la tierra, tomó forma de carne y se manifestó entre nosotros. Y el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La única manera en que el ser humano pueda ser salvo por Dios es conociendo a Dios el Padre. La única manera en que nosotros encontramos salvación es conociendo a Dios el Padre. ¿Y cómo conoceremos a Dios el Padre? A través de su Hijo. Quiere decir también que la salvación la obtendremos conociendo ¿a quién? A Jesús, el Hijo del Dios viviente, el único Dios verdadero. Y vuelvo a mencionar esto simplemente porque me encanta ver esa figura de Dios participando en la salvación del ser humano. El Padre, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Gálatas, Efesios capítulo 1. Versículo 4 dice: porque Dios nos escogió. ¿Quién nos escogió? ¿Dios quién? Dios Padre, sí señora. Dios Padre escogió quienes iban a ser salvos y quienes continuarían, y a quien Dios no escogió simplemente continuaría en su pecado y en su maldad. Dios el Padre escogió a quien iba a ser salvo. ¿Qué sigue diciendo el 4? Y nos escogió ¿en quién? En Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Gloria al Señor. Pero el versículo versículo 5: en amor, habiéndonos predestinados para la adopción como a hijos para sí, mediante ¿quién? Mediante Jesucristo. En Él fuimos nosotros adoptados como hijos de Dios. Quiero decir también otro versículo que está acá, o presentar otro versículo que también está acá. Gloria al Señor. Versículo 11: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad en nosotros. Esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y quiero dejarlos también con otro versículo. Versículo 15: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en Cristo Jesús que hay entre ustedes, y de su amor que por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Amén. Gloria al Señor. Quiero decir que Dios el Padre determinó que nos salváramos, que Jesucristo el Hijo hizo la obra en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos selló con Él como arras de nuestra salvación. Nosotros podemos estar seguros de que nuestra salvación viene de Dios el Padre a nuestras vidas. Como conclusión, amados hermanos, del tema de hoy: Dios es espíritu y nadie puede ver a Dios como tal en su unicidad, en su unidad como Dios, en su unidad como Dios.
Nadie puede ver a Dios el Padre. El único que lo vio fue Jesucristo nuestro Señor, y Él nos dio a conocer al Padre por medio del Espíritu Santo, a quien hoy obra en nuestras vidas poderosamente, cambiando y transformando nuestras vidas. Amados hermanos, es así como nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, salvando nuestras vidas y transformándonos por medio de su Hijo amado. Amén.